tema del diseño inteligente. Es un tema bien bonito, bien interesante y bien sorprendente incluso. Y voy a tratar de llevarlo rápido para que estemos listos en un momento más y podamos ya terminar. Les decía el otro día que aplicaba este versículo Job 12 del 7 al 9 para la parte del mundo, que la tierra nos enseñaba, pero también no olvidemos que los animales, le dice a Job, en efecto pregunta por favor los animales y te enseñarán. A las aves del cielo te lo informarán y habla la tierra que te enseñará y a los peces del mar te lo contarán. Entonces, estos otros animales también nos hablan y nos enseñan de que Jehová, que la mano de Jehová los ha hecho. Pero ¿de qué forma nos pueden enseñar si ellos no hablan, no tienen capacidad de comunicarse, no tienen simplemente ninguna forma de expresar su diseño? Y justamente ahí está la clave, en su diseño, cómo fueron hechos, cómo fueron constituidos, cómo fueron armados esos cuerpos de una forma maravillosa. Y eso es lo que podemos ver nosotros de que la mano de Jehová los ha hecho. Por ejemplo, les voy a contar un par de cosas de la jirafa. La jirafa tiene un diseño inteligente y eso se nota cuando vemos que su corazón es un corazón de 60 centímetros de diámetro, o sea, es más o menos así. Ese es el diámetro del corazón de la jirafa, porque tiene que bombear a una presión muy alta, a una presión de 280 sobre 180 milímetros de mercurio. Nosotros tenemos habitualmente 110 con 70. Esa es nuestra presión de los humanos. Cuando tenemos alta presión tenemos 150 sobre 90, pero 280 sobre 180 nos estaríamos prácticamente muriendo. Ese sería un problema grande. Pero la jirafa, para eso es lo normal. ¿Por qué? Es porque tiene que subir la sangre hasta el piso de arriba, que es la cabeza. La cabeza de la jirafa está más o menos a 8 metros de la superficie del piso. Entonces, esos 8 metros, el corazón tiene que bombear, igual que un edificio que le bombea el agua hasta el último piso, tiene que hacerlo esa bomba, que es el corazón. Y aquí se dan dos problemas. El hecho de que tenga tanta presión, la presión arterial, esta jirafa, hace que sea un peligro cuando las fieras se le tiran encima, como vemos allí, y le empiezan a rasgar su piel. Y esto significa que al herirle la piel, al romperle la piel, esa jirafa por la alta presión se desangraría inmediatamente, perdería toda su sangre y se moriría. Habrían logrado su propósito. Pero no es así, porque han sido diseñadas en forma especial para que no suceda. ¿Qué es esto? Significa que tienen arterias reforzadas, las arterias van más por dentro, pero las venas que son más externas también están diseñadas para ir más por el interior del cuerpo, y los capilares, que es lo que ya irriga la piel, la parte ya más externa, son muy pequeños, mucho más pequeños que los nuestros. Son tan pequeños, de hecho, que los glóbulos rojos de la jirafa son 1/3 del tamaño de los humanos. Y eso justamente para que puedan pasar por esos pequeños capilares. Eso es diseño, eso no es casualidad. Tienen una piel gruesa también y de paso son los rumiantes más grandes que existen. Ahora, ese es un problema. El otro problema que tienen es cuando tienen que agachar su cabeza para tomar agua para comer, como se ve esa jirafa que está con el cuello agachado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Ese cerebro que está recibiendo la presión normal para funcionar, de repente, al bajar la cabeza, está recibiendo la presión del corazón adicional. Y le aumenta ahora toda esa columna de agua, que son hasta 8 metros de columna de agua, a ese cerebro. Y ese exceso de presión produciría un infarto cerebral, un accidente vascular encefálico. Simplemente se le revienta el cerebro. Tal como las personas viejas. A veces tienen un derrame cerebral porque se le rompió una vena y, en fin, mueren por eso. La jirafa habría muerto. La primera jirafa habría muerto. Pero ¿cómo no sucede eso? Porque lo tenemos el dibujo a la derecha. Tenemos la arteria y la vena yugular, que es la roja, que tiene unos puntos. Esos puntos son válvulas. Entonces, cuando la jirafa baja la cabeza, esas válvulas comienzan a cerrarse inmediatamente.
para compensar la presión que le va a llegar a la cabeza. Y debajo de la cabeza tiene esa red admirable, a mano izquierda abajo, tenemos esa cosa como llena de venas, eso lo tiene debajo del cerebro, que se llama la red admirable. Y esa retiene sangre mientras esté con la cabeza abajo, esté haciendo esta función de las válvulas. Y apenas la jirafa comienza a levantar la cabeza, se empiezan a abrir las válvulas y este rete mirable le da irrigación sanguínea al cerebro para que no se desmaye. Entonces tenemos toda una función coordinada, se fijan, de varios elementos que están en conjunto trabajando para que la jirafa no tenga un infarto cerebral, no tenga un desmayo y sea todo normal. Y la jirafa no se da ni cuenta siquiera de lo que está pasando. El punto es bien simple. Si no existieran estos mecanismos de poder proteger a la jirafa por este efecto de la alta presión, simplemente la primera jirafa se habría muerto. Pero no es así. O sea, es imposible que pensemos que esto evolucionó. No puede evolucionar. ¿De qué va a evolucionar? Esto es vida o muerte, y aquí hay vida. Y eso significa que hubo un diseñador. La primera jirafa fue diseñada así, para tener esta protección, y así lo tiene hasta el día de hoy. Seguimos. Tenemos otro diseño que es fantástico, que se llama el escarabajo bombardero. Y el escarabajo bombardero es un escarabajo que es de Sudamérica y tiene una tubera en su parte de la cola, como se ve allí, la cual dispara ácido hirviendo a 100 grados centígrados. Y este ácido, cómo lo tiene? A ver, primero les quiero mostrar este video que es bien interesante. A ver si funciona bien. Sí, ahí está. Ahí un sapo se comió a un escarabajo bombardero. Miren lo que empieza a suceder. Y el escarabajo se salva. Ahora, ¿qué es lo que tiene el escarabajo? Miren cómo bota por su cola ese polvo blanco, que parece que fuera polvo, pero en realidad, como decía, es vapor hirviendo a 100 grados centígrados. Dispara varias veces por segundo. De haber quedado con la lengua quemada, por lo menos, se sabe. Ya. ¿Cómo sucede este fenómeno interno? Bueno, el sapo, perdón, el escarabajo bombardero, tiene en su abdomen, tiene una glándula que produce hidroquinona y otra glándula que produce peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Estas dos cámaras, estas dos glándulas están produciendo este producto y los almacenan en un tanque de almacenamiento. Y cuando el escarabajo se siente atacado, carga una cámara de explosión. Pueden ver ahí el dibujo a mano izquierda. La cámara de explosión se carga y se le agregan dos enzimas catalizadoras, las cuales aceleran la explosión. Entonces tenemos dos químicos que se mezclan, los cuales producen calor, pero necesitan ser explosivos. Y para eso se le añade esta enzima catalizadora, que son dos tipos. Y cuando ya, que se llama la catalasa y la peroxidase, son nombres nuevos, pero esto acelera la explosión y comienza a disparar hacia la cola. El punto es el siguiente. eh, los explosivos, cuando se ocupan los explosivos en la minería, por ejemplo, los explosivos deben tener catalizadores porque son los que producen justamente la explosión, si no los productos que van a explotar se quemarían como la goma, más o menos, ¿sí? Tirando humo, pero nada más. Pero aquí interesa que exploten, que sea una explosión, digamos, instantánea y llena de energía. Y eso sucede con los catalizadores. Entonces, tenemos acá un mecanismo fantástico donde el escarabajo bombardero puede hacer todo lo que les acabo de mostrar porque tiene las glándulas, porque tiene estanque de almacenamiento, porque tiene la cámara de explosión, porque tiene las enzimas.
La pregunta es, ¿quién puso todo eso allí? ¿Quién armó todo eso? Dado que no se pudo armado solo, no se andan creando glándulas que producen hidroquinona de la nada. Y el peróxido de hidrógeno, a propósito, es como agua pesada, es H2O2, ¿ya? Y esa es un producto que es muy irritante, es lo que habitualmente se podría hacer para limpiar heridas, pero eso está concentrado a un 5%, pero esto está concentrado a un 23%. ¿Ya? O sea, él produce mucho daño y de hecho, si uno se pone en la hidroquinona, en la peróxido de hidrógeno, al 23% en la mano, le va a quemar la piel y va a llegar hasta el hueso. ¿Ya? Por eso que se limpian heridas, pero con una concentración mucho menor. Entonces, estos elementos son los que tiene escarabajo bombardero y simplemente puede usarlo con tremenda habilidad. ¿Quién se los puso? Obviamente un diseñador. Esas cosas no se producen solas. Nadie puede producir una glándula y un sistema que va funcionando en cadena por casualidad. Eso no sucede nunca. Hoy día, sin embargo, donde quiera que veamos los canales de televisión, el Discovery, el BBC World, el National Geographic, el History Channel, todos enseñan evolución. Todos enseñan que esto evolucionó y nada más, no hay otro tema. Y la revista Science y la revista Nature, que son las revistas científicas más importantes del mundo, también solamente publican artículos de evolución, jamás de un creador o de un Dios que ha hecho toda esta maravilla. Pero quiero mostrar ahora un pequeño video de que no todo es así. Soy escéptico de las afirmaciones. Soy escéptico, sí, escéptico. Escéptico. Un creciente número de científicos son escépticos de la teoría darwiniana. Somos escépticos de las afirmaciones que consideran las mutaciones aleatorias y la selección natural como responsables de la complejidad de la vida. Un cuidadoso examen de la evidencia de la teoría darwiniana debería promoverse. Más de 1000 científicos con doctorados PhD de todo el mundo han firmado esta lista. Soy escéptico de las afirmaciones. Soy escéptico, sí, escéptico. Escéptico. Somos escépticos de las afirmaciones que consideran las mutaciones aleatorias y la selección natural como responsables de la complejidad de la vida. Un cuidadoso examen de la evidencia de la teoría darwiniana debería promoverse. Lo importante que les quiero mostrar acá es que no estamos solos. Hay científicos de la mayor preparación que podamos imaginar, como todos los que acabo de mostrar, que son todos biólogos, son biólogos moleculares, son biólogos, también especialistas en diferentes áreas, geólogos, paleontólogos, que son creacionistas. Ellos creen en el Dios que creó todo y que diseñó todo. Por lo tanto, estos son muy valientes porque en el fondo los van a discriminar. El hecho que esté su nombre puesto allí ya tienen un punto menos por cualquier puesto que estén tratando de buscar. Hay un chileno ahí a propósito, sí. Pastor Araya, sigue a buscar ahí los nombres. Sí, hay un chileno. Se llama Ricardo. Actualmente es el decano de la Universidad de Montemar, ahí de la Universidad de Valparaíso, en Montemar. Es un hombre muy, muy consagrado, un hombre cristiano y excelente orador también. Bien, ¿qué necesitamos entonces los sistemas para que puedan funcionar? Los sistemas en realidad están compuestos de muchas partes que se enlazan para poder hacer una función. Un automóvil, por ejemplo, necesita chasis, ruedas, transmisión, frenos, ejes, motor, combustible, bujías, pistones y todas las partes que tiene un motor. Un computador también necesita, por mínimo, un teclado, memoria, CPU, electricidad, programa, teclado, en fin, toda una serie de cosas que tienen que ir en conjunto para funcionar. El reloj necesita también las manecillas, la fuente de poder,
los mecanismos internos, los punteros, las manijas, todas esas cosas que están en conjunto para tener un reloj. Sin duda, esto todo lo ha diseñado ingenieros o diseñadores para que puedan funcionar. Nadie duda de eso. Pero el problema es que si no están completos, no pueden funcionar. Un automóvil, si yo le saco el motor, obviamente no va a funcionar, aunque parezca un automóvil. Un computador, si le quito la electricidad, se apaga y quedó muerto. O un reloj, si le quito el mecanismo que le da el poder interno, sea eléctrico, sea mecánico, simplemente dejó de funcionar. Todo necesita que estén todas sus partes juntas a la vez del material adecuado. Entonces, Darwin dijo en una declaración que si pudiera demostrarse que un organismo complejo existe y no hay posibilidad que haya sido formado por numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones en millones de años, mi teoría se haría a 1000 pedazos. Él reconocía de que si no pasaba esto y no era posible, había un organismo que probaba lo contrario, simplemente era un fracaso su teoría, y ciertamente que lo es. Porque todos los sistemas son complejos y reducibles. Y aquí meto esta palabra, complejidad irreducible. O sea, son sistemas que tienen que tener todas sus partes juntas al mismo tiempo y de la calidad adecuada. Por ejemplo, este sistema digestivo. Tenemos el hígado, tenemos el páncreas, tenemos también el estómago, todas las vísceras, y cada parte hace su función. Ahora, si una de estas partes deja de existir, simplemente no puede haber digestión y la función finalmente se pierde. Tienen que estar todas las partes interconectadas, trabajando juntas con un propósito. ¿Ya? Eh, Voy a saltarme esta complejidad irreducible, por lo tanto, se definió hace mucho tiempo como la trampa de ratón. La trampa de ratón, para que case un ratón necesitamos unas partes bien simples, pero es la tabla donde está sujeta, el resorte, que es el que le da la energía mecánica para poder golpear al ratón, el martillo, que es el que le va a golpear la cabeza al ratón, el queso, que es el que tiene que accionar para que se accione la trampa, y el freno, lo que está parando la trampa para funcionar. Si yo llego y cambio eso, le cambio el material y le pongo, en vez de madera abajo, le pongo cartón, el cartón se va a doblar y no va a hacer ningún golpe. Si le pongo lana en vez del martillo, la lana le va a hacer un cariño nomás al animal. O si le cambio el queso por una cuestión hedionda, no se va a acercar el ratón. O sea, tiene que estar todos los elementos necesarios, de la calidad necesaria, el momento necesario, en conjunto, para que este sistema funcione. Complejidad irreducible. Eso es. Todas estas cosas se enseñaron en el mundo, actualmente en los colegios, en la universidad, y prácticamente todo el mundo está sujeto a esto. Pero cuidado, cuando nuestros hijos están en la iglesia, los padres tal vez pueden decir, no te preocupes, nuestros hijos están en la iglesia y esto no les va a afectar. O sea, la evolución no les va a afectar. Y déjeme decirle claramente, sí les va a afectar. ¿Por qué? Porque aunque los padres estén muy confiados que los niños están ahí sentados en la banca de la iglesia, ellos están expuestos en el colegio y más tarde en la educación superior a todas estas ideas de los millones de años. Y son enganchados por esas ideas de los millones de años. De que hay millones de años por todas partes. De que los dinosaurios se hicieron pájaros, se transformaron en pájaros. Que no hay un creador. Que la evolución es verdad. Que hay hombres monos. Que la Biblia no es verdad. O que Darwin era un tremendo científico. Todo eso es simplemente mentira. Todo eso no es verdad. Pero cuando un joven en la iglesia se le enseña las cosas de la creación desde pequeño, cuando llega a estos ambientes posteriormente, no les va a afectar, no va a ser apartado de la iglesia. De hecho, actualmente prácticamente 2/3 de los jóvenes de iglesia se van. Y no se van por nada, se van porque entienden que hay otro mundo que les enseña otras cosas, justamente estas cosas. Y ellos empiezan a creer en otras cosas. Y empiezan a creer que lo que eligieron en la iglesia los engañaron, los dejaron un poco como así, como niños, ¿no? Le dijeron cosas como que eran niños y ya te basta con eso. Entonces, no, a los niños hay que enseñarles la verdad, hay que enseñarles las cosas como son. Y esas cosas como son es la verdad es la de Dios, pero bien dicha. Les presento
A ver, voy a saltarme algunas diapositivas porque yo sé que tengo poco tiempo con ustedes. ¿Ya? Aquí tenemos Pero dele nomás con el tiempo, no se preocupe en ese sentido. los que se tienen que ir, se van a ir igual. Sí, no, lógico, si es que tiene que ir a trabajar a las 7, se tiene que ir nomás. Mire, este hombre se llama Colin Patterson. Él es un paleontólogo del Museo Británico de Historia Natural. Y dijo una vez, una mañana me levanté y vino un pensamiento. He estado trabajando por 20 años en la evolución y podría decir que no sabía nada. A usted les comenté que unos estudiantes me preguntaron lo mismo, ¿no es cierto? De que, ¿qué es lo que creía yo que era verdad la evolución? Realmente nada, nada. Si no queda nada, es todo hojarasca. Entonces dijo él que no sabía nada, después de 20 años de trabajar en evolución, a favor de la evolución, si él es evolucionista. Era un golpe para mí de cómo pude estar equivocado tanto tiempo. Le hice una simple pregunta a mucha gente. ¿Pueden explicarme algo que sepan de la evolución que ustedes realmente crean que es verdad? Se lo pregunté al equipo de geología del museo y no hubo respuesta. Le pregunté a los miembros del seminario de morfología evolutiva de la Universidad de Chicago. Solo hubo silencio. Al final una persona me dijo, sí, yo sé una cosa, no debería enseñarse en los colegios. Y esto acá es categórico, o sea, es tremendo, porque en los colegios se le obliga, se le mete estas materias de la evolución por el cuello y tienen que aceptarlo todo y esa es la respuesta correcta. No hay alternativa, no es que se enseñe creación y evolución. Y por último uno entiende y puede decir, ya, yo creo en esto y rechazo lo otro. Por último, eh, entiendo que es una teoría, pero esta me convence más. Nada de eso. La creación no se puede enseñar. Tiene que ser solamente evolución. Y esa es la dictadura en la que estamos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre creación y evolución? El problema y la diferencia está en la creencia en Dios, no es la ciencia. Eso, olvídense, sáquense de la mente que el problema es que la ciencia es la que avala la evolución y la creación es solamente religión. No es así. El problema no es la ciencia, el problema es Dios, el rechazo a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber un lugar para aceptación de lo sobrenatural y eso lo manejamos nosotros. Hay cosas que son de origen sobrenatural y son innegables que están allí. ¿Ya? Les voy a mostrar algunas. Primero, el origen de la vida. La vida existe. Nosotros estamos vivos, las plantas, los animales, todo está vivo. Pero ¿de dónde vino la vida? No pudo haber venido sola de elementos inertes, de materiales químicos, porque no es así, no funciona. Ningún biólogo, ni computador, ni nada. No se puede crear la vida. Entonces, ¿de dónde salió? La única respuesta es lo que nos dice la Biblia, que Dios creó la vida. Segundo, la organización y el lenguaje que tenemos en el ADN. El software y el hardware que tiene el ADN y el mecanismo de reparación que usa. Es una cosa, pero realmente fantástica, que no se puede haber creado sola. Lo vamos a ver en un tema un poco más adelante, sobre el ADN en específico. La formación del universo, toda esta maravilla de orden que hay en el universo, que simplemente el Big Bang no responde nada. El Big Bang es una excusa evolucionista nomás. Pero la formación del universo tiene la mano de Dios. Las leyes físicas, las constantes universales, un orden magnífico matemático, de propiedades matemáticas en todas partes. La matemática y todo este orden se crea con una mente superior. No se crean solas. El orden no se crea solo. Y lo único que se ve es orden. Los nanomotores eléctricos, los pequeños motorcitos eléctricos que tenemos dentro de nosotros, millones de ellos, que están produciendo el ATP, ya les voy a mostrar eso un poco más adelante, las máquinas que hacen de motores flagelares que se llaman, o los mensajeros internos también que tenemos dentro de nosotros, que van transportando químicos dentro del cuerpo. Van a ver la maravilla que es eso. ¿Quién hizo eso? Eso no se hace por casualidad ni por evolución. Es un diseño, una mente inteligente que puso todo eso allí. Y por último, todos estos diseños inteligentes magníficos que tienen todos los seres vivientes, como por ejemplo el de la jirafa que les acabo de mostrar. Como eso está en todas partes, lleno nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas están llenos de complejos, sistemas complejos irreducibles en el fondo. Porque así funciona.
Y esa es la verdad, cómo funciona. Entonces, la ciencia, en el fondo, cuando se descubren estas cosas, nos apoyan a nosotros, nos apoyan a los creacionistas, no a una evolución ciega y sin inteligencia. Este señor se llama Dr. Richard Lewontin, es un profesor de genética. Y él dice, nuestra avidez, y es evolucionista, por cierto, dice, nuestra avidez de aceptar hechos científicos va contra el sentido común, porque tomamos al lado la ciencia pese a lo absurdo de sus planteamientos, con historias sin substanciación, porque estamos comprometidos con el materialismo, o sea, negar a Dios. Reducimos explicaciones no importando cuán anti-intuición sean. Más aún, el materialismo es absoluto. No podemos permitir un pie divino en la puerta. O sea, si ellos admiten que el Señor puso el pie en la puerta, va a entrar. Entonces no puede ni siquiera eso permitirse, hay que cerrarle la puerta y dejarlo afuera. Eso es lo que está diciendo, básicamente. ¿Cuál es el origen de la vida según la evolución? Se produjo en una sopa primordial, un lugar donde había una poza, donde había todos los químicos necesarios para la vida, y que de repente cayó un rayo arriba que es energía, y con eso se produjo la vida. ¿Explica eso la vida? En absoluto. Simplemente es una excusa, tratar de encontrar una respuesta así. Aquí tenemos una bacteria, la Escherichia coli. Es muy pequeña, es unicelular, pero miren lo compleja que es. Para que pueda tener vida, tiene 2,4 millones de moléculas, 4.000 tipos de proteínas, tiene 4,6 millones de pares bases de ADN, tiene ácido nucleico 255.000 moléculas de 660 tipos, tiene polisacáridos, tiene lípidos, tiene moléculas metabólicas intermediarias, tiene moléculas minerales, moléculas de agua y 800 reacciones químicas internas, simultáneas, estables y no equilibradas. Eso más o menos define la vida definida por un bioquímico a propósito. Define lo que es la vida de esa Escherichia coli. Esa complejidad de un elemento tan simple no se logra por casualidad. Pero analicemos solamente un elemento, la proteína. Las proteínas son como los ladrillos que construye el edificio. ¿Ya? Pensemos que si queremos nosotros construir un edificio, necesitamos ladrillos, arena, piedra, cemento, yeso, fierro, madera, plástico, un montón de cosas. Pero si yo tengo en el patio de la casa, tengo allá los ladrillos, tengo allá la arena, tengo allá las piedras, tengo acá los vidrios, las ventanas, lo que sea, ya tengo una casa. ¿Necesito viento para que revuelva todo esto y se construya la casa? No, no, es obvio que no. Yo necesito información, necesito diseño, un plano, una carta Gantt que me dé los tiempos. Todo eso es inteligencia, es un diseño de una mente inteligente. Las cosas no se hacen solas, obvio. Pero ese diseño, la evolución lo quita del lado, lo echa para el lado. Y dice, no, yo no necesito inteligencia, me basta con el tiempo y la casualidad para que se produzcan las cosas solas. Y eso no es así. Y esto lo aplica, por cierto, al mundo biológico. Entonces dice, la construcción biológica se produce por casualidad. Y veamos cómo se construyen las cosas biológicas. Todos los elementos biológicos se construyen a base de proteínas. Esa es una proteína la que está allí. Voy a mostrarles una nomás. Ahora, esta proteína tiene a su vez, está formada por 20 aminoácidos que están en la esquina de arriba. Esas cositas chicas que se ven como pelotitas, esos son los aminoácidos. 20 aminoácidos son los buenos para construir la vida. De 300 que hay, pero 20 son solamente los buenos y útiles para construir la proteína. Justamente son esos los que tenemos que comer, que son los aminoácidos esenciales, porque se adquieren a través de la alimentación. Entonces, ¿cómo se hace la proteína? Todos estos aminoácidos tienen que alinearse, tienen que ponerse uno tras otro en una secuencia correcta. Y esa secuencia correcta de los 500 aminoácidos está marcado, está ordenado por el ADN. El ADN que está en cada célula es el que manda cómo se ordena eso. Ahora, tiene que tener uniones peptídicas y tienen que ser levógiros. Es decir, el aminoácido puede ser de mano derecha o de mano izquierda. Solamente funciona para la vida de mano izquierda. Los de mano derecha no sirven para construir vida. Por lo tanto, esta es una condición de Dios, como lo puso, solamente de mano izquierda, levógiro. Entonces, la posibilidad que una proteína se haga por sí sola, se construya por sí sola,
es 1 partido por 10 elevado a 950. O sea, un 1 dividido por este número enorme. Eso es 0. La posibilidad que se construya en proteína por sí sola es 0, porque es demasiado complejo. Ahora, el elemento más pequeño, más básico que existe en nuestra Tierra, se ha descubierto que se llama el Mycoplasma genitalium parasitarium. Y este micoplasma necesita para vivir 387 proteínas que deben estar aliadas, trabajando juntas. Pero sucede que 387 proteínas se podrán hacer solas. Si una proteína no se puede hacer sola, 387 menos se puede producir, menos se puede hacer sola. Por lo tanto, ni siquiera lo más básico que existe en la vida, en la Tierra, con vida, puede vivir por sí sola. Más allá de todas las complejidades de producir energía, reproducción, reparación, limpieza y la vida en sí misma, que la vida, ¿no es cierto?, es un don que no tiene Dios solamente. Entonces no es que se trate solamente de unir químicos, es complejo, es complejidad enorme que no se puede dar sola. Ahora, si tuviésemos a mano derecha arriba, podemos ver ahí un elemento muy pequeño, unicelular, que tiene 580.000 pares bases, que es ADN básicamente. 580.000 pares bases. Para ser un humano tiene que necesitar 3.000 millones de pares bases, que es ADN. ¿Cómo paso de 580.000 a 3.000 millones de información, de frecuencias de información? Simplemente no puedo. Eso solamente lo da una inteligencia. No se crea solo, porque son las fórmulas para generar ojos, nervios, piel, huesos, músculos, sangre, hígado, riñón, corazón, venas, arterias, y toda la función interna y toda la coordinación interna, que es el ADN. Por lo tanto, para ser un humano se necesita mucha información y no va gratis, eso no llega sola. Sin embargo, habiendo dicho todo lo anterior, que es ciencia, nos encontramos con los libros de ciencia, entre comillas, que dicen que la evolución es verdad, y dice que de una célula que de repente, perdón, antes de eso, de un líquido que es la sopa primordial, se creó de repente la vida sola, lo que le llaman ellos abiogénesis. Y de repente vino a multiplicarse la información y empezó a ser cada vez un ser más complejo, multicelular. Después fue un pez, después fue un anfibio, en vez de aletas sacó patas, en vez de branquias sacó pulmones, y en vez de todo un organismo que es bueno para el mar, salió caminando como un reptil, como un lagarto hacia afuera por la playa. Después se transformó en un mamífero, después en un mono y después en un hombre. Y aquí estamos nosotros. Miren el cuento que venden, pero gratuitamente. Y nosotros tenemos que aceptarlo como correcto. Es decir, no sé, creo que abusa de la inteligencia de la gente. Pero eso es lo que enseñan los libros de evolución. Nada más. Ahora, ¿recuerdan a este señor que se lo presentaba también anteayer o ayer? Richard Dawkins. Dice que el origen de la vida es un completo misterio. Claro que es un completo misterio, si no lo pueden explicar. Ahora, el ADN, ¿cómo se formó? Ahí tenemos el ADN, se lo explico muy básico. Tenemos la célula arriba, cell es célula. Adentro está el núcleo, que está en azul. Y dentro de lo que está en azul hay unas X, esos son los cromosomas. Los cromosomas que están ahí ampliados al lado izquierdo, cromosomas, esas X, entonces está enrollado el ADN. Y el ADN cuando lo desenrollamos, ¿qué? Tiene 4 letras, A, T, G y C. Esas 4 letras son las que van codificando toda la información. Esto lo vamos a ver en detalle cuando hablemos del ADN. Es como sistemas computacionales, donde el computador habla siempre de unos y ceros, va combinando 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, y así va haciendo su lenguaje. En el sistema de nuestro ADN van las 4 letras, A, T, G, C, combinándose entre ellas, van de a pares siempre, pero no les quiero complicar con eso. Y eso va dando información cómo armarse las proteínas, cómo armarse de la designación de diferentes maquinarias. Es una maravilla que ya lo vamos a ver en otro. Aquí les muestro un video que es muy interesante. Piensen en cuántas letras pueden caber en una página. Y ahora imaginen un montón de páginas de 100 metros de alto. Esta es la cantidad de información que se guarda dentro del ADN de cada célula humana.
el genoma humano completo. Si se analizan los 3.000 millones de letras que forman este genoma humano, se encontrarán con algunas cosas sorprendentes. Solo un 1% de los 3.000 millones de letras codifican directamente proteínas. Del resto, como 25% fabrican genes y sus elementos regulatorios. La función del resto de las letras es todavía muy poco clara. Como ven, todas las cosas no se saben bien, no se saben a finish en este momento, pero no significa que no tengan una función. Todo tiene una función y cada vez se va descubriendo más. Entonces, ¿puede el ADN formarse por sí solo, hacerse por casualidad? Es absolutamente imposible. La posibilidad es 1 dividido por 10 elevado a 40.000. Eso es un absoluto cero. ¿Ya? Este hombre se llama Anthony Flew. Él fue el pensador ateo más influyente del siglo pasado, del siglo XX, y anunció en el año 2004 que él aceptó la existencia de Dios, habiendo sido un evolucionista ateo que se oponía a la creación y de hecho debatía contra la creación por la evolución. Ahora de repente se dio cuenta que el ADN me ha mostrado por la complejidad más increíble los sistemas requeridos para producir vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que elementos tan diversos se juntaran. Él dice que en resumen mi descubrimiento de lo divino ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe. O sea, él llegó a Dios por la razón, porque entendió lo que estaba hecho, la maravilla del ADN. Y nosotros, tal vez todos nosotros hemos llegado a Dios, hemos llegado a lo divino por la fe, hemos creído. Yo creo que ambos son válidos, ¿no es cierto? Solamente lo que estamos haciendo ahora es confirmar la fe, es confirmar que lo que hemos creído tiene sustento para poder creerlo. Cuando se hizo el proyecto del genoma humano, es decir, se leyeron todas esas letras que les acabo de mostrar que estaban hasta 100 metros de alto escritas en papeles, ese proyecto del genoma humano, hace unos 20 años atrás, se dijo primero que éramos 99% igual a los chimpancés. Después se bajó al 96%, después se bajó al 81%, y hoy día tenemos más o menos entre el 70 y el 83%, dependiendo de cómo se mida o qué se mida, porque en realidad era muy tramposa esas primeras cantidades que se daban. Y tenemos grandes diferencias con ellos, por cierto, pero yendo al punto, ¿qué significa tener una similitud entre el 70 y el 83% del ADN con los chimpancés? Bueno, hay similitudes, por cierto. Todos tenemos cabeza, todos tenemos orejas, todos tenemos boca, dientes, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos muchas cosas que tenemos en común, dedos, manos. No son iguales, pero tienen funciones similares. Pero se debe leer en esta similitud que somos medios monos. Veamos, el plátano y el hombre tiene más de un 50% del genoma igual. Por lo tanto, significaría que somos también medios plátanos nosotros, ¿no es cierto? Pero no es así. Todos los elementos que nosotros comemos tienen una similitud bioquímica con nosotros porque es necesario para poder absorber los aminoácidos, los azúcares, la grasa del alimento. Por lo tanto, las lechugas, los tomates, el pollo, la carne, los cereales, lo que se coma, tiene similitud bioquímica con nosotros para que sea nuestra comida. Así que el hecho de que tengamos alguna similitud con el mono, a lo más es que podríamos comer mono. Pero no hay ningún problema de origen, o sea, no es que seamos parientes de ellos, simplemente tenemos similitudes porque el diseñador es el mismo. Y el diseñador lo mismo que diseñó el plátano, estas características, y diseñó los otros alimentos para que pudiéramos absorberlos, lo hizo también con el mono. Les cambio un poquito de tema. Esta es la célula nuevamente. Esto es muy importante porque van a ver ustedes las consecuencias que tiene esto. Esta es la célula y adentro al centro lo que está en morado, ese es el núcleo. Adentro del núcleo está encerrado, está todo el ADN. Todas esas cruces que mostramos antes están allí. Porque ese es todo el ADN nuclear que se llama, que son la forma como somos cada uno de nosotros. Eso nos identifica, nos forma. Pero se descubrió que había otro ADN también dentro de la célula, que está en las mitocondrias. Las mitocondrias son esas como especie de nueces que están arriba.
Se fijan en unas nueces que están en un color azul, dice mitocondria, ¿sí? Esas nueces también tienen ADN, un ADN diferente. Y les sigo contando. Ese ADN, ahí está la mitocondria, se da en unos círculos. Tiene las mismas 4 letras, el ATGC, pero están ahora ordenadas en unos círculos. Pero se descubrió también de que ese ADN mitocondrial, como se le llama, fue transmitido a nosotros, a hombres y mujeres, solamente por la madre. La mujer es la única que transmite el ADN mitocondrial, ¿ya? A través de su óvulo. Nosotros los hombres no lo transmitimos, no podemos transmitirlo. Así que esto significa que yo lo recibe mi madre, mi abuela, mi bisabuela y así para arriba. Solamente de la línea femenina. Ustedes también lo reciben igual. Pero lo que se descubrió también, y esto lo descubrió la evolución, a propósito de investigadores evolucionistas, de que todos tenemos en forma básica el mismo ADN mitocondrial. Esto significa, por lo tanto, que si yo lo recibí mi madre, mi abuela, mi bisabuela y así para arriba, y ustedes también, en un momento se corta. O sea, todos venimos de una misma mujer, ¿ya? Y esta misma mujer, la misma evolución, a modo de burla, le llamó la Eva mitocondrial. Y dijo, sí, nosotros reconocemos que toda la humanidad tiene una madre común, pero, dicen, esa madre común fue una mona que vivió en África hace 200.000 años, que habría vivido en este lugar en África y hace 200.000 años. Me imagino que habrá lucido algo así la abuelita. ¿Ah? Pero 10 años después que se dijo eso, se descubrió otra cosa. Un equipo de investigación llamado The Parsons Team y muchos equipos más también de investigadores se dieron cuenta de que la mutación que sucedía dentro de la mitocondria era 20 veces más rápida de lo que se creía. Por lo tanto, la Eva mitocondrial no tenía 200.000 años, sino que era consistente solamente con 6.500 años. Otros dicen 6.000 años. ¿Y eso no les suena un poquitito como la Eva bíblica? O sea, es fantástico cómo la ciencia confirma la Biblia. Ahora, les puedo contar estos otros investigadores, los que escribieron. Estudios recientes de pueblos actuales han dado resultados que indican un alto nivel de mutaciones en el ADN mitocondrial. En una revisión de los datos indican que la Eva mitocondrial vivió hace 6.500 años atrás. Y miren cómo agrega, estos son evolucionistas, una fecha incompatible con las teorías actuales del origen del hombre. Por supuesto que son incompatibles, ¿sí? 200.000 años no son igual a 6.000 años. Les continúo contando. Estos son los 23 pares de cromosomas que están dentro del núcleo. 23 pares, y son pares porque es mamá y papá, que van uniendo su información. Y tenemos el último, que es X, que está abajo a mano derecha, XY. Este es el cromosoma que da el sexo de la persona. O es XY, que significa un hombre, o es XX, que es una mujer. Por lo tanto, hay 2 posibilidades nomás. No hay 3 posibilidades, ni 4, ni 5, ni 6, ni las que quieran ponerle hoy día. 2 posibilidades, hombre y mujer. Pero el cromosoma Y, este que está acá, es exclusivo de los hombres. Y entre los hombres no podemos reproducirnos. O sea, el cromosoma Y nunca se combina con nada. El cromosoma Y permanece idéntico siempre en todas las generaciones. O sea, yo lo recibí exactamente igual al de mi padre, al de mi abuelo, bisabuelo, y así para arriba. Bueno, se siguió investigando esto y se descubrió que todos los hombres de la Tierra, todas las razas de todo el mundo, tienen el mismo cromosoma Y. Por lo tanto, la conclusión es la misma. Todos venimos de un solo hombre. Y se le llamó también por la evolución el Adán cromosoma Y. Y por supuesto es Noé, ese ascendiente común. Antes de él, Adán, por cierto. Pero el común es Noé. ¿Qué decía Darwin? Esto ya voy entrando un poquito a la parte más evolucionista. El origen de las especies, que fue publicado en 1859, dice que la selección natural no puede hacer nada hasta que no ocurran fortuitamente variaciones favorables, que es básicamente como él plantea su teoría de evolución. Variaciones favorables se redefinió por el neodarwinismo como las mutaciones que suceden dentro de la célula, porque Darwin no sabía lo que era la célula. Él veía un corpúsculo de gelatina, nada más, no veía nada más.
Entonces no sabía todo lo que había adentro, menos que iba a saber el ADN. Pero después, cuando ya se supo todo esto, los neodarwinistas le llamaron las mutaciones. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que la mutación corregida por la selección natural produce evolución. Ese es el planteamiento básico de la evolución. Ya, mutación más selección natural igual evolución. Pero aquí tenemos las mutaciones que se producen en animales. Aquí tenemos un tigre blanco, un tigre albino, contra un tigre con sus colores naturales. ¿Qué es lo que le pasa al albino? No produjo melanina. La melanina es lo que le da el color de la piel, lo que da el color al pelo. Y este no lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene una mutación. La mutación le anula los colores. Este gorila es lo mismo. Este delfín tiene 2 cabezas por un error de mutaciones. Es mutante. Todos estos animales que tienen 2 cabezas es lo mismo. Mutaciones que produjeron este efecto. Tenemos más serpientes, otro cocodrilo albino, un pollo pelado, un sapo con 6 ojos. ¿Y qué le pasa a los humanos? Los humanos también tienen síndrome de Down, o tienen albinismo, o tienen progeria, o síndrome de Hutchinson-Gilford, que estos son jovencitos, son niñitos de 10 años que parecen viejos, porque el sistema cronológico de la célula pierde su orientación. O también labio leporino, o también fibrosis quística, mano con 6 dedos, una cara doble, hemofilia, distrofia muscular, daltonismo, enanismo, gigantismo, 1000 deformaciones más son producto de las mutaciones en los humanos. ¿Algún beneficio? Ninguno. A lo más. Una mutación podría ser neutra, pero en ningún caso es para ganar información. Entonces, ¿qué es lo que existe realmente? Existe algo que se llama la adaptación, que sucede en la naturaleza. Los animales se adaptan en coloración, en altura, en pelaje, y eso es parte de la creación también, porque la información ya está en el ADN. Por lo tanto, se manifiesta en la medida que el ADN, que es el sistema epigenético, le está indicando al animal por razones ambientales, puede expresar esas diferencias, esos cambios. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan bien. Pero la macroevolución jamás sucede, nunca sucede. Jamás un perro se hace gato, jamás un caballo se hace jirafa, jamás un hipopótamo se hace ballena, jamás un mono se hace hombre. Cada uno en su especie o en su familia. Jamás existen cruces, que es la pretensión de la evolución. Adaptación, sí. Ahora, la adaptación no es evolución. Y esta es la trampa que siempre están metiendo los evolucionistas. Nos meten ejemplos de adaptación o especiación y nos hacen creer que eso es evolución. No es así. Lo que les voy a mostrar ahora son todos perros. Perros que vienen de un lobo ancestral que subió al arca de Noé. Zorro elático, Fennec Fox, que son de Australia, el perro salvaje africano, el lobo americano, el dingo australiano que vive en el desierto, el coyote o el cani familiares. Todos son perros, pero perros adaptados a su medio ambiente, con orejas más grandes, con más pelo, con características mejores para cazar, en fin, para ambientarse al desierto o para vivir en la falda de la mamá, como serían los canis familiares. Y entre todos ellos se pueden reproducir. Y esa es la mejor demostración de que todos vienen de la misma familia. Aun cuando sean diferentes especies hoy día, son todos perros que se pueden reproducir entre ellos, aunque sean en laboratorio. Termino con diseño inteligente. La historia atribuye que los engranajes los crearon los griegos hace 2000 años atrás. Y se decía que dentro de los animales, dentro del reino animal, no podía haber ninguno de estos mecanismos, sistemas. Tampoco podía haber sistemas rotatorios. Pero este es un libro evolucionista de Haldane, dice, uno no encuentra ejemplos de mecanismos como la rueda y el magneto, los cuales serían inútiles hasta que se hubiese perfeccionado. Efectivamente, no serviría de nada hasta que no estuviera funcionando una rueda y un magneto. Pero aquí tenemos un saltamontes, el Isus colectratus, que tiene justamente eso, un engranaje.
como se ve allí. Y ahí tenemos otra imagen más de lo mismo y salta, pero fantásticamente. O tenemos también la polea en el ojo. Nuestro ojo humano tiene esa polea que se ve allí, que pasa por detrás y para tironear y dar otro movimiento al ojo que no se podría dar si no. Eso obviamente no es evolución, no es una cosa paso a paso. Eso es diseño. Y tenemos los motores eléctricos dentro del cuerpo. Aquí en el medio abajo está el motor flagelar, que lo voy a explicar en detalle. A mano derecha está el motor del ATP, de la síntesis del ATP, que es muy importante. Esto está dentro de nuestra mitocondria. Eso es lo que nos da vida a nosotros. Nosotros funcionamos y tenemos energía porque estos motores están produciendo ATP. Si no fuera así, y de hecho la gente que no tiene energía, que anda letárgica, es porque no está produciendo suficiente ATP. Y a mano izquierda tenemos el transportista, que le llamo yo, arriba, que es como palito que va transportando. Pero ahí vamos a ver un poco más detalle. Ahí está el motor de ATP síntesis, que es un motor eléctrico a 7000 revoluciones por minuto, que está tomando el ADP, lo transforma en ATP, que es lo que da, como digo, la energía. Tenemos un motor eléctrico aquí. Tiene un eje, un rotor, un estator, tiene un ventilador, tiene descanso, tiene un sistema de control, todo diseñado por ingenieros, sin ninguna duda. Y ahora les muestro un ejemplo de la biología. Esta es una Escherichia coli nuevamente, que en su cola no tiene pelos, eso no son pelos, esos son hélices. Y son hélices que están movidas por motores eléctricos, que son motores que funcionan a gran velocidad, hasta 100.000 revoluciones por minuto. El motor del auto, llévenlo a 100.000 revoluciones por minuto a ver cómo se les quema 1000 veces. Es imposible que funcione así. Nuestros motores funcionan de los autos a 3.000, 4.000 revoluciones por minuto y 6.000 con gracia, digamos. Pero este motor es sumamente eficiente. Le voy a mostrar más detalles. Es un motor que tiene un eje, un rotor, un estator, descanso y todo un sistema, pero fantástico. Ahí tiene una foto del motor de un microscopio electrónico y tiene también un embriague para que la hélice se conecte y se desconecte. ¿Ya? Es increíble. Aquí vemos el detalle en esta ilustración. Podemos ver entonces el rotor que está abajo, la parte grande. Los palitos, esos son lo que le da la energía electromagnética, igual que un motor eléctrico. Lo verde es el embriague que conecta y desconecta, el descanso, el eje, el sistema de enfriamiento, un codo y una hélice de paso variable. La hélice de paso variable es la que usan los aviones, que va cambiando su paso. Por lo tanto, toma más fuerza o deja más fuerza. Este motor es tan eficiente que se sobrepasa a cualquier otro motor hecho por los hombres. Es 97% eficiente. Lo de los hombres es hasta un 30% de eficiencia. O sea, todo el rato se pierde, el 70% se pierde en desgaste, en fricción, en pérdidas eléctricas, en pura ineficiencia del diseño. Este motor, 97% eficiente. La pregunta, ¿quién lo diseñó? Y fíjense ustedes que llegamos al punto. ¿Quién lo diseñó? Si esto es microscópico. Esto está totalmente estudiado. Esto está hecho, todas estas líneas son diferentes proteínas. Los diferentes colores son diferentes tipos de proteínas. 20 tipos de proteínas que están todas diseñadas en el ADN. Y de repente el ADN manda a armarse este motor. ¿Quién lo diseñó? Obviamente no lo hizo la bacteria, no lo hizo el hombre. Tiene que haber sido un diseñador inteligente, un Dios creador. Yo les digo, esta es una de las evidencias más potentes que tenemos de ese Dios creador, para que lo tengan siempre en mente, el motor flagelar. Pasamos a la quinesina, que es el último tema. Ahí tenemos la quinesina, que es un filamento con 2 patas y 2 brazos. Esas patas se van moviendo a 100 pasos por segundo, o sea, sumamente rápido. Esta carga que va llevando son cargas químicas, puede ser una mitocondria también, que las van llevando por unas carreteras que está abajo, que se van formando solamente momentos antes, se van uniendo para llevar a la dirección que tiene que ir. Esta carga química tiene una marca que la puso el aparato de Golgi, diciéndole a dónde tiene que ir, a dónde tiene que llevar el transportista esta carga. Y sucede así.
Aquí tenemos entonces en el interior de la célula, al fondo se ve el núcleo, y todo eso ahí se llaman microtúbulos. Todo lo que va para todos lados son los microtúbulos, que es donde van diferentes transportes que van llevando estas cargas químicas, que están trabajando dentro de la célula. Ahora, si hay mucho tráfico y hay demasiadas conexiones que se pueden topar alguna con otra, no importa, hay señales de tránsito que le indica a una que pare mientras la otra pase y ahí puede seguir circulando la siguiente. Imagínense, ¿quién coordina todo eso? ¿Quién hace toda esa maravilla? Y después cuando llegan al final y han entregado la carga a donde está destinada, la quinesina se dobla para no gastar energía, pero se dobla esperando hasta que llegue una especie de bus, una micro, que la va a tomar y se la va a llevar de vuelta al punto de partida. Está así de organizado todo dentro de la célula. Darwin no tenía idea de todo esto. Yo creo que si lo hubiese visto, lo hubiese conocido, no habría dicho todas las cosas que dijo contra Dios. Pero esta es la organización interna y esto cada vez se descubre más y más y más. Yo le digo, toda esta maravilla se le llevó también a Richard Dawkins y se le pregunta ¿quién diseñó todo esto? Y él dice que puede aceptar el diseño inteligente como una explicación del origen de la vida si esto significa que extraterrestres trajeron la vida a la Tierra. Claro, lo acepta siempre que los extraterrestres trajeron la vida a la Tierra, pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en este diseño. Imagínense el problema que tiene él. ¿Cuál es el problema? ¿Es la ciencia? ¿Es la evidencia? ¿O es Dios el problema? Y ciertamente es Dios el problema, que él no acepta a Dios y no lo va a aceptar nunca. Entonces, no hay cómo conversar, no hay cómo discutir. Muchas veces los hermanos me preguntan, ¿pero usted hace debate contra el evolucionista? No pierdo mi tiempo. Yo no pierdo mi tiempo. Porque él va a estar en su posición, yo voy a estar en la mía y nunca nos vamos a entender en nada. Porque él va a estar siempre negando a Dios y yo voy a estar siempre tratando de confirmar a Dios. ¿Para qué vamos a conversar? ¿Para qué vamos a discutir? Así que Isaías 45:22 nos dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios creador, un Dios que dejó evidencias de su creación y nosotros debemos verlas y admirarnos de él. Amén, mis hermanos, ese es mi tema que quería compartir con ustedes esta noche.